Señor y Padre, en esta hora, bendito Dios, se ha mencionado el santuario arriba en el cielo. Hubo un santuario o un tabernáculo terrenal. Bendito Dios, hoy vamos a analizar un poco, bendito Padre, acerca del tabernáculo que hubo en la tierra y el santuario que arriba está en el cielo. Espíritu Santo, enséñanos. Tu palabra es la verdad. En Jesús, amén. Éxodo 25, 8 y 9. Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. El 9 dice, harás el santuario, su mobiliario, conforme al modelo que te mostré. ¿Quién habló o está hablando aquí? Un poquito más atrás, Éxodo 25, 1. Jehová habló a Moisés, diciendo, el versículo 2, di a los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, en ese momento, los israelitas. Ahora, el que habló, ¿quién fue? Fue Dios, nada más y nada menos que Dios, es el que estaba hablando allí. Dios, nuestro Jehová, nuestro Padre, el Dios creador, el Dios hacedor y formador nuestro, y de todas las cosas que existen, en el cielo y en la tierra. Él fue el que habló a Moisés para que hablara al pueblo de Israel. El Dios que es el Todopoderoso. Les he dicho, hay veces aquí que no me gusta, hay veces decir que Dios es poderoso, porque el enemigo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Es el mismo Dios que habló allí, es el Dios inmortal, un Dios que no muere. Es el Dios eterno, el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios que es amor, y muchos más, y mucho más se podía hablar de Dios, de ese Dios que habló al pueblo a Moisés, para que se dirigiera al pueblo de Israel. El único a quien se le pueden acreditar, a él, solamente se le pueden acreditar, ofrecer, otorgar, todos los adjetivos. En literatura existen los adjetivos calificativos y hay comparativos entre los adjetivos. Pero a él se le pueden adjudicar, acreditar todos los adjetivos superlativos. Por eso se dice del Dios altísimo. Lo más grande es para Dios. Solamente a él, ese Dios quien le dijo a Moisés, su siervo, líder espiritual del pueblo de Israel en esa época. Di a los hijos de Israel. Me gusta esa palabrita tan cortica, pero es una orden de Dios. Di a los hijos de Israel. Y me harán, o sea, a mí está hablando Dios, y me harán un santuario para mí. Dirán ustedes, pero entonces Rodrigo, hermano, Dios es como egoísta. ¿Cómo así que para mí? Pero mire lo que viene adelante. Ahí está. ¿Cuál es el propósito? Y habitaré en medio de ellos. He aquí el gran propósito divino entonces, celestial y de amor, eterno, y habitaré, o sea, quería compartir con el pueblo, quería vivir con el pueblo, quería enseñarle al pueblo, quería amar al pueblo frente a frente, y habitaré en medio de ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando dice que Jesucristo vino, se encarnó y ¿qué? Y habitó entre nosotros? Jesucristo también vino y habitó aquí en la tierra, y habitó aquí en la tierra. A ese pueblo de Israel literal, de esa época y de todas las épocas entonces, al pueblo del Israel también espiritual, de todos los tiempos. Nosotros pertenecemos a ese pueblo, el Israel espiritual, donde está incluido todos los tiempos. ¿Nosotros estamos allí o no? En ese Israel espiritual, ahí lo estamos incluidos también nosotros ahora en el siglo XXI. Hoy, 4 de julio del 2015, estamos nosotros en esa familia espiritual. Ahora, hoy, aquí, ese Dios ha querido entonces comunicarnos a nosotros, por medio del tabernáculo o santuario. Lo hizo en ese tiempo y ahora nos lo recuerda a nosotros.
Entonces va a comunicarnos entonces por medio del tabernáculo o santuario, por medio de los sacerdotes que ministraban en ese santuario, en ese lugar, por medio de los animales puros que allí se sacrificaban. Diferentes clases de animales, no eran solamente ovejitas. Los pecadores también que allí acudían a ese lugar para ser limpiados. Los utensilios, también nos habla de los utensilios, de muebles, de todo lo anterior ha sido hecho para comunicar. Todo esto fue hecho para comunicar, para anunciar, para mostrar el único celestial y eterno plan de salvación o redención. Ese fue el propósito también, para el hombre, para usted y yo, que estamos hoy aquí. Por lo tanto, Dios en Éxodo, en los capítulos, no lo vamos a leer porque es grande, en Éxodo capítulos 25 hasta el 31, ocupa 6 capítulos, donde Él da perfectas y muy claras instrucciones, porque Dios es claro. Entonces, cuando Dios estaba dando esas instrucciones, Moisés estaba oyendo. Y lo hace con la máxima autoridad, porque es Dios, porque es Jehová. Dios es el arquitecto de arquitectos. Entonces lo hace con autoridad porque Él sabe de arquitectura celestial, terrenal. Ahí mandó a hacer, por eso Él estaba allí enviando a hacer, dando instrucciones para elaborar, para hacer ese tabernáculo. Como ingeniero civil, aquí de pronto ingenieros civiles también. Como constructor, como un gran constructor. Como diseñador. Creo que aquí de pronto hay diseñadores o diseñadoras de modas, o diseñadores de otras cosas, ¿no? También hay diseñadores para edificios. Modisto, porque mandó a hacer cortinas. ¿Se dieron cuenta cómo Él se dio cuenta? Todo lo fue instruyendo paso a paso, cómo el vestuario para el sacerdote y el sumo sacerdote debiera ser. Ese es el oficio, por decirlo así, principal, porque era lo que Él iba a hacer en ese lugar, como nuestro sumo y único gran sacerdote, que es Cristo Jesús. Y me harán, dice Dios, y me harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Llevémonos ese mensaje hoy, que Dios quiso habitar con el pueblo allí de Israel. Él quiere habitar con nosotros, vivir con nosotros, en nosotros. Vamos a mirar entonces el orden u organización del tabernáculo del que estamos hablando. Ubiquémonos con los puntos cardinales, porque Dios es un Dios de orden. Y Él tomó los puntos cardinales como referencia. En la vida debemos de estar ubicados donde estamos. Entonces aquí está, al este estaba la entrada. ¿La entrada qué? Antes que se me olvide, este tabernáculo tiene 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hallado a la izquierda, o sea, al este, como lo podemos ver ahí, se encontraba el primer mueble, que es el altar del holocausto o el altar de sacrificio. Como su nombre lo dice, se mataba allí, se sacrificaba animales puros en ese lugar. Se mataba o se sacrificaba por el sacerdote animales puros. Un animal por la mañana y otro por la tarde, que derramaban su sangre y morían para quitar simbólicamente el pecado del que allí llegaban con su culpa o pecado. Era quitada o removida simbólicamente por esa sangre que derramaba ese animal puro o esos corderos. Allí Dios quería decirle y nos dice hoy a nosotros la gravedad tan terrible, mayúscula, que tiene el pecado. ¿Por qué? El cual merece la muerte. Esos animales inocentes y puros morían por el pecador que llegaba allí. Eso quería mostrarnos Dios entonces, la gravedad extrema que tiene el pecado, porque merece la muerte. Vamos a mirar Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Por eso allí simbólicamente se hacía el derramamiento de sangre de esos animales. Antes que se me olvide, esto del tabernáculo es sombra, es el antitipo. El tipo es lo que existe siempre. Jesús, el antitipo, siempre ha existido.
Entonces estos son tipos o son sombras o son muestras de lo que venía más adelante, como lo vamos a ver ahora. Jesucristo es ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, por lo tanto, con su muerte cesaron estos sacrificios, estas muertes de estos animales puros. Ya esos animales puros no tenían necesidad de venir, porque vino Cristo Jesús que derramó su sangre literalmente por el pecador, por ustedes y por mí. Ahora, en el tabernáculo, eso se hacía en el tabernáculo terrenal, esos sacrificios. Al frente de este altar estaba el lavacro o fuente de los lavamientos. El sacerdote entonces tenía que lavarse las manos como símbolo de purificación. Era un símbolo o limpieza espiritual, y la cual nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, debemos poseer, que esa limpieza y esa purificación debemos de poseerla nosotros, de tenerla. Hay un himno que dice, purifícame. Ya dentro del lugar santo se encontraba la mesa de los panes, de la proposición. Allí lo encontramos al lado norte, por decirlo allí. Sí, estaba esa mesa. Eran 12 panes que se cambiaban, semanalmente se cambiaban estos panes. Y lo que sobraba, los sacerdotes debían comérselo. Debían comérselo. Esos panes de la proposición, igual a la presencia de Dios en ese lugar, entre otras muchas cosas. Y de allí se presentaba Jesucristo. ¿Recuerda cuando Jesucristo vino que dijo, yo soy el pan de vida? Representaba también a Jesús, que es el pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso en la Santa Cena, la institución que se hizo en la Biblia, esa institución sagrada que es la Santa Cena, nosotros la hacemos, y ahí con el pan, entonces nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Es simbólico, como si estuviéramos comiendo el cuerpo de Cristo que murió por nuestros pecados y bebiendo el jugo de uva sin fermentar, la sangre que derramó Jesucristo por nosotros. Al lado sur vemos el candelero de oro, elaborado de oro puro. Simbolizaba o representa el sufrimiento por el cual pasó Cristo Jesús. O sea que la prueba, el dolor, el sufrimiento es representado por ese oro puro, ese puro. El oro puro tiene que pasar por una prueba incandescente de muchos grados centígrados para que sea oro puro, para ser purificado. Cristo Jesús entonces lo hizo para darnos libertad y vida eterna. Ahora, el aceite que había dentro de ese candelabro o candelero es una figura de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que le da vida. Además, la luz del candelero está representado en Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El altar del incensario o del incienso, llamado también del incienso. Este altar en el lugar santo frente al velo nos relaciona con las oraciones. Vamos a ver Apocalipsis 8:3. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está entre el trono. Ahora el velo del templo. Cortina que dividía las dos habitaciones sagradas del tabernáculo, del lugar santo al lugar santísimo, el velo. Como el pecado separa al hombre de Dios, dejándolo aislado, eso representa ese velo. El pecado separa completamente, hay una barrera entre Dios y el pecador, pues, porque está el pecado de por medio, ¿no? Eso representa, entonces, es una de las representaciones de esa cortina o de ese velo. Por eso cuando Cristo Jesús murió, ese velo se rasgó en dos. Cuando Jesús murió, en ese momento. Porque vino Jesús a salvarnos de nuestros pecados y en nuestros pecados. Ahora, el propiciatorio, hermano. Tapa del arca del pacto, que tenía 2 querubines, simbolizando la pura presencia de Dios, entre otras cosas. Allí estaba la presencia de Dios en ese propiciatorio. Es la tapa que está levantadita allí. Ahí pueden ustedes ver los 2 querubines cuidando. Allí está la presencia de Dios. La chequina, checaina le dicen en inglés. La chequina es
la presencia de Dios allí, la Chequina. Como creemos que está hoy aquí. ¿Por qué? Porque hemos abierto la Biblia y estamos hablando del santuario terrenal. O sea que la Chequina está en este momento aquí. Alabado sea Dios. Ahora, el arca del pacto o alianza. Caja rectangular de oro que contenía las tablas de la ley de Dios. Allí se pueden ver la ley de Dios. Mis hermanos, como adventistas, no temamos hablar de la ley de Dios. Los 10 mandamientos, la ley de la libertad, esa ley celestial, esa ley divina. También allí estaba la vara de Aarón, que reverdeció. ¿Qué significa esta vara? Aarón, sumo sacerdote, representa autoridad sacerdotal, y que la tenemos en nuestro sumo y único sacerdote, Cristo Jesús, ahora. No tenemos nosotros no estamos bajo la autoridad de Aarón, sino que ahora es Cristo Jesús y Él tiene esa autoridad. Esa es la vara de Aarón, que también estaba dentro del arca. Dentro del arca también había un pote con el maná, con que Dios alimentó por 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Y simboliza a Cristo como nuestro alimento. Acuérdese que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ese maná, literalmente, sí fue comida, alimento para el pueblo de Israel en esos 40 años. Allí estaba entonces también ese maná. Todo lo que se hacía, los muebles, utensilios, sacerdotes, sumo sacerdote, etcétera, etcétera, como decíamos ahora y lo voy a reiterar, apuntaban, indicaban, señalaban, porque solamente era sombra de lo que había de venir. Y en Daniel 8, 13, 14 nos va a decir a quién apuntaba. Y dice allí, vi a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, abre interrogación, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? A lo último les quedo viendo el significado de prevaricación. Claro que muchos de pronto lo saben. De la prevaricación asoladora, entregando el santuario y al ejército para ser pisoteado. ¿Hasta cuándo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Es la profecía adventista que tenemos nosotros, que es la más larga de los 2300 días o tardes y mañanas. Entonces, esa no vamos a hablar mucho ahora. Esta profecía se cumplió, lo que sí decimos es que se cumplió en 1844, con la Biblia. Se puede explicar eso. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entrando, dice la Biblia, entrando una vez y para siempre. Forever and ever, para siempre. Y en Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo y el arca de Dios fue abierta en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, en el cielo, se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. Vea todo lo que hubo cuando sucedió esto. Y en Hebreos 8, 1 y 2 dice, y esto es como para ir resumiendo también este tema. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel, vea lo que dice aquí, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios mandó por medio de Moisés al pueblo de Israel a que levantaran ese tabernáculo inicial, terrenal, ¿no? Y ese pueblo lo levantó. Pero mire lo que dice aquí. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estuve buscando y mire lo que quiere decir prevaricar. Entonces dice, faltar conscientemente, es faltar conscientemente, eso es prevaricar. Además, actuar
injustamente con plena conciencia, actuar injustamente con plena conciencia de su injusticia. Pero además es rebelarse abiertamente con Dios. Con mano alzada, también se dice, con mano alzada es una rebelión abierta con Dios. Hacer caso omiso, esto tiene que ser prevaricar, es otra definición de prevaricar. Hacer caso omisos, ya sea por terquedad, mire, por tres cosas. Hacer caso omiso por terquedad, uno, por soberbia. Soberbia es contradecir la palabra de Dios y querer saber o ser más que Dios. Por soberbia, o conveniencia e intereses personales. Esas son las tres causas de la prevaricación, de cometer prevaricato, que se escucha mucho en el medio políticos. Ahora, hermanos, usted dirá, Rodrigo no ha mencionado a la hermana Elena que ella tiene un libro sobre Cristo en su santuario. Si no lo tienen, adquiéralo. Cristo en su santuario. Y aquí lo que dice en la parte final. Vean lo que dice aquí. Dice una partecita que vale la pena que lo leamos. Dice, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Y continúa. Empeñada lucha espera a todos los que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual. No nos salvamos en grupos. No nos salvamos en grupos. Ni con iglesias enteras, diría yo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar un juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo, everyone, cada uno, de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora, adelante, en el santuario celestial. El juicio se lleva ahora, adelante, en el santuario celestial. Ella lo decía muchos años atrás. ¿Qué diremos ahora, mis hermanos? Y vámonos entonces ahora a Hebreos 9, 11 al 14. Cristo en el santuario celestial, es el título aquí en esta Biblia. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre. Es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. El versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne, mucho más, aquí hay signo de admiración, yo no sé si en sus Biblias, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, hay una puerta de esperanza, de salida, para que no nos quedemos allí, que no seamos llamados faltos. Y está en Hebreos 4:16, un poquito atrás.
Esa es la puerta de salida, la puerta de gracia, de esperanza que nosotros tenemos hoy aquí. Y mire lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios me les bendiga. Señor y Padre bueno, Señor y Padre santo, misericordioso, todopoderoso, tú que eres amor, misericordia. Bien dice la Biblia, el apóstol Pablo dice en la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no es de vosotros? Señor y Padre, también en otra parte de la Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, tú puedes transformarnos en un santuario. Solamente basta que nosotros entonces abramos la puerta de nuestro corazón para que tú entres. Y como decía en el tabernáculo, y yo habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito inicial de Dios: habitar en medio de ellos, vivir en medio de ellos, comunicarse con ellos, estar frente a frente, por decirlo así, con el pueblo de Israel, estar allí. Bendito Dios, tú nos puedes transformar en santuario, para que el Espíritu Santo, entrando en nuestro corazón, entonces seamos santuarios puros para ti, y que asimismo la gloria de Dios se pueda reflejar por medio nuestro a muchas personas que también te necesitan tanto como nosotros. Bendícenos, Señor, y que con el poder de Dios y el amor eterno nosotros podamos convertirnos en un santuario puro y santo para ti. Te lo agradezco. Aquí están las personas de pie, Señor. Bendícelas a ellas, tu bendición para esta iglesia, la iglesia Toronto Hispana. Todos los que están aquí, los que no han podido venir por algún motivo o circunstancia, que esta bendición sea extensiva para cada uno de ellos. Quédate entonces en cada corazón y en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro espíritu. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de Jesús. Amén.